Hoy vamos a pasar al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Estuvimos en el capítulo 11, la última clase, viendo todo lo que fue la resurrección de Lázaro y todo lo que implicó la resurrección de Lázaro en los que vieron este milagro, en los que se dieron cuenta de la grandiosidad del poder de Dios, en los que pudieron entender quién era el Señor Jesucristo y bueno, en los que también firmaron su sentencia de condenación porque la evidencia de quién era Cristo estaba ahí de por medio y es supremamente triste y doloroso que el mismo pueblo de Israel que conocía la palabra de Dios, que tenía a todos los profetas, estaba viendo de frente al Hijo de Dios resucitar a un muerto. O sea, ¿qué más puede querer un ser humano en esta vida sino que lo libren de la muerte? ¿De qué cosa más horrenda nos podría librar a alguien sino de la muerte? Y sin embargo, se encuentran con un hombre que tiene poder, dominio y total autoridad sobre la muerte, un hombre cuya voz puede traer a una persona de muerte a vida, que puede levantar los muertos, y hubo un grupo que decidió simplemente ir a acusarlo con las autoridades judías religiosas. Qué triste encontrar una mente así, tan obtusa, tan depravada, tan corrupta, tan condenada, ¿cierto? Como lo dice la escritura, completamente reprobados en su manera de ser y de pensar, pero hubo gente que vio el milagro y decidieron fue salir corriendo ante las autoridades judías para adular a los judíos y para ver si ganaban algo. Bueno, y ahora nos encontramos con el capítulo 12, también en Betania. Estamos en un segmento de la escritura, capítulos 11 al 12, 11, en que nos hablan de un segmento en la vida de Jesús previo a los últimos días, a su última semana. Ya vamos al final del Evangelio y nos vamos a pasar a la última semana del Señor Jesucristo, que es la semana de la pasión. Pero Juan, a diferencia de los sinópticos, relata algo que sucedió en la intimidad entre Jesús y sus discípulos, un segmento de enseñanzas que vamos a ver más adelante a continuación, y un segmento en Betania, en una aldea que es supremamente especial y querida para el Señor Jesucristo y también para los discípulos, porque Lázaro, Marta y María son tres amigos de Jesús y también de sus discípulos, y porque Jesús siempre iba con sus discípulos allá y pues encontraba todo lo que él podía desear: atención, cariño, servicio, adoración, amor sincero. En fin, era una casa que le sirvió de refugio al Señor Jesús, y digo refugio porque Betania quedaba muy cerca de Jerusalén, la ciudad donde la vida del Señor Jesucristo siempre estuvo en peligro, donde siempre quisieron apedrearlo, donde siempre estaban los judíos con sus preguntas capciosas, donde siempre estaba como la animadversión, la rabia, la persecución. Entonces, esta aldea era como un refugio, como un remanso de paz para el Señor Jesucristo. Además que los que viven en esa casa son tres personas que, como ya lo vimos en el capítulo 11, que resucitó a Lázaro, dice que Jesús los amaba profundamente y que ellos también amaban profundamente a Jesús. Entonces vamos al capítulo 12 para mirar otro episodio que ocurrió también en Betania, en la casa de Lázaro. Capítulo 12 y leemos del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno,
Este es un pasaje bien precioso de las Escrituras que habla de la adoración y podemos ver aquí a Marta y a María, las dos, continuando con sus papeles. Dice otra vez la Escritura, Marta servía, pero ahora Marta sirve alegremente, no se está quejando de que no la ayuden. Y María, pues como el Señor Jesús había dicho en alguna ocasión que ella había escogido la mejor parte, ella continuó en esa vocación de adoración y llegó a un punto de hacer algo supremamente especial por Jesús. Pueden imaginar la escena y podemos de pronto interiorizar un poco lo que esta familia podía sentir de gratitud, de amor, de asombro, de adoración por lo que había hecho Jesús. Ellos habían visto a su hermano Lázaro enfermar, lo habían visto morir, lo habían visto sepultado, lo habían visto ungido como ungían a los enfermos y con sus manos y sus pies vendados. O sea, habían visto el final total de su hermano, pero también habían visto una gloriosa resurrección en su hermano. Y Lázaro estaba ahí sentado, completamente vivo, completamente feliz. Ellos decidieron hacerle una cena al Señor Jesucristo. Esta cena es sumamente especial porque será una de las celebraciones eh, de las pocas que le quedan a Jesús, sin dolor, sin sufrimiento, sin angustia. Es un tiempo para reír, es un tiempo para gozar, para disfrutar, y él sabe que el tiempo ya se le acabó, entonces es algo muy especial lo que se está dando aquí, un derroche de gratitud, de alegría, de celebración, de festejo, y también un derroche de adoración. La que está a cargo de la adoración, por supuesto, es María, una mujer que aprendió a adorar a Jesús desde muy temprano, desde que lo vio, asumió o adoptó la posición de postrarse a sus pies para escucharlo, ¿cierto? Esto es fundamental en la adoración. Nadie puede ser un verdadero adorador si no ha aprendido a deleitarse en las palabras de Jesús. Para saber más o menos lo que costó el perfume, digamos, lo que implicaba, lo que simbolizaba este perfume que había María preparado para el Señor Jesucristo, dice, pues los estudiosos de las normas de la antigüedad, dice que 1 libra de perfume de nardo puro equivale a un valioso y fragante aceite que es sacado de las raíces secas de la planta herbácea conocida como nardo. Desde el siglo I después de Cristo se le importaba directamente desde el norte de la India en envases de alabastro. Por su alto costo, el nardo se utilizaba solo en ocasiones muy especiales. La libra romana equivalía a unos 270 o 327 gramos. Bueno, aquí tenemos un envase de perfume de nardo puro, un poco de una época un poquito más cercana, no tan lejana como la época de Jesús, pero como lo narran las escrituras, también era en un vaso de alabastro que venían envasados los perfumes y ese alabastro prácticamente se quebraba, se partía eh, para, para demostrar que se estaba empezando, o sea, se tallaba todo, se pulía y se entregaba como una pieza única y el perfume quedaba adentro. Para abrirlo había que partir la parte de arriba y luego lo sellaban con un corcho. Pero mientras estuviese así, se manifestaba o se daba a entender claramente que nadie había abierto el perfume. Era algo supremamente costoso, era algo supremamente especial para cosas muy importantes y dicen que era un perfume que usaban solamente los reyes, o sea, que usaban las personas de la realeza, de la nobleza. María lo había preparado para el Señor Jesús. A Judas le pareció que era mucho, pero a ella le parecía que era poquito. Y pues no sabemos, pero ¿qué podría pensar alguien acerca de cómo agradecerle a quien ha resucitado a tu hermano de la muerte? Además de todo el afecto y de todo el cariño preexistente antes de que eso sucediera, ¿cómo sería el cariño? ¿Cómo sería la gratitud ahora por lo que Jesús había hecho? De verdad que era una cena
fuera de serie, era supremamente especial y creo que todos estaban supremamente felices, incluido el Señor Jesucristo. Dice que Marta seguía haciendo lo mismo, servir, ¿cierto? Pero con gozo. Bueno, también tenemos que, recuerden que había una costumbre y era que cuando una persona llegaba a una casa, el sirviente de la casa sacaba un recipiente con agua y le lavaba los pies. Esa era una señal de bienvenida, era una señal de eres bienvenido a mi casa, estoy esperando tu visita con mucha solicitud, con mucho anhelo, anhelaba verte, eres para mí muy especial. Eso es lo que significaba como ese recibimiento de que lo recibieran con un recipiente de agua y una toalla para lavar los pies, dado que los caminos eran caminos llenos de tierra, caminos polvorientos, y que al sentarse a la mesa los pies quedaban relativamente cerca de la comida porque las mesas eran bajitas y las personas comían recostadas en el piso y la mesa era un poquito más alta solamente, entonces había como mucho contacto entre los pies de una persona y la persona que estaba al lado. Entonces se estipulaba que las personas en las cenas muy importantes se lavasen los pies. Pero aquí le están lavando los pies a Jesús con una libra del perfume más caro. Hablar de todo lo que esto implica en la adoración, por eso les dije, la adoración comienza cuando de verdad tú comienzas a deleitarte en la palabra del Señor. La adoración no es cantar tu canción favorita. La adoración no es cantar las alabanzas que a ti te ministran, no, porque la adoración tiene que ser dirigida al Dios que adoras. Así que la adoración no está relacionada con la música. La música es un lenguaje a través del cual nosotros expresamos adoración en el culto o en cualquier otro lugar porque la puedes encender en cualquier parte. Pero realmente la adoración no es música, la adoración es un estado del alma, es una proyección de lo que el corazón siente al contemplar a Dios. Entonces, María, cuando contemplaba a Jesús, cuando lo escuchaba hablar, quedaba postrada, quedaba admirada, quedaba anonadada y se le olvidaba todo lo que había alrededor del mundo. Eso es adoración, pero la adoración va creciendo, la adoración va avanzando conforme va avanzando el conocimiento que tú tienes de la gloria de Dios. Y lo que María había visto, ¿cierto? María le parecía espectacular sentarse a los pies de Jesús y escucharlo hablar. Le parecía maravilloso todo lo que él decía, pero ahora lo había visto con voz de autoridad traer a su hermano de la muerte a la vida. Y no en un instante, sino que ella había visto y había llorado a su hermano 4 días enteros. Y ahora en un instante Jesús dice una palabra y su hermano viene a la vida. Entonces, una libra de nardo puro es muy poquito para ofrecerle a aquel que puede devolvernos la vida, aquel que puede traernos de la muerte a vida. O sea, si nosotros hacemos la comparación y entonces nosotros empezamos a analizar las palabras de Judas, nos damos cuenta que Judas nunca conoció al Señor, que Judas nunca entendió la grandeza del Señor Jesucristo, que dadas las características de Judas, que sustraía dinero de la bolsa, siendo él el tesorero, encontramos que prácticamente a él lo que le gustaba era el mundo y el dinero, o sea, las cosas materiales. Él era demasiado avaro, demasiado materialista, demasiado codicioso para poder conocer al Señor Jesucristo, para poder deleitarse en Él. Nunca, nunca pudo entender la grandeza de su gloria. Nunca pudo entender que ese perfume de nardo puro era muy poco para Jesús, que era lo mínimo, que era mucho porque era lo máximo que María puede dar, pero es muy poco comparado en todo lo que Jesús merece recibir, en toda la gloria y toda la honra que Él merece recibir. Así que la adoración nos enseña aquí María es dar lo mejor. Y lo mejor no es solamente a nivel de canto, a nivel de oración, a nivel no. Lo mejor es dar lo mejor de todo. O sea, de lo que soy, de lo que tengo, de mi corazón, de mi alma, de mis recursos, de mis finanzas, de todo. Adoración es dar, eso es adoración. Dar, pero dar con un profundo deleite y gratitud porque se está recibiendo algo superior a lo que se da. Es decir, no es un dar como, ay, me estoy arrancando de esto, porque no, es un dar porque, por favor, quiero dar, necesito dar porque estoy tan lleno
de tus favores y de tus gracias. He recibido tanto de ti que permíteme darte algo. Entonces María unge a los pies del Señor, a los pies del Señor Jesucristo, pero él mira aún más allá la adoración de María y dice que ella lo está preparando para su sepultura y añade algo a las observaciones de Judas. Judas dice, este perfume, hipócritamente dice, este perfume se lo hemos podido vender por 300 denarios y dárselo a los pobres. Y Jesús le dice algo supremamente importante, le dice a los pobres, siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis. Y le dice en el versículo 7, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús sabe quién es Judas. Jesús sabe todo lo que Judas está planeando hacer. Jesús sabe que está escrito, que es parte del propósito de Dios entregarlo y que sabe que el traidor es él. Pero Judas no conoce la magnitud ni la gravedad de lo que él va a hacer. No conoce que ese acto lo va a condenar por la eternidad. No conoce la grandeza del ser que va a entregar. No conoce la dignidad, la realeza y la gloria de la persona que él está vendiendo, que él está entregando. No lo conoce. Y Jesús le dice, María me está preparando para la sepultura. Le está diciendo, yo pronto voy a morir. Y el que me va a entregar a la muerte eres tú. O sea, independientemente de lo que estuviese pensando Judas, independientemente de si Judas en un momento dado solamente pensaba en el dinero que iba a recibir a cambio de entregar a Jesús, independientemente de eso, él no sabe que está actuando como un homicida, que está actuando como un asesino, porque él está entregando la vida de un hombre inocente, de su maestro. Y Jesús le habla de su sepultura, le habla de su muerte, a ver si de pronto él entiende la gravedad de lo que va a hacer. Pero el corazón de Judas está entenebrecido porque Judas es un hipócrita. Ahora, con respecto a los pobres, Jesús dijo una verdad muy grande: a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. Por mucho que nos esforcemos en buscar un buen gobierno o en buscar un buen presidente o en encontrar una buena nación, entre nosotros siempre habrá gente pobre, porque los seres humanos somos todos injustos, porque todos los gobiernos de las naciones, aún de las más grandes potencias del mundo, están a cargo de hombres caídos. Entonces la injusticia social puede que sea más fuerte en algunas naciones y menos fuerte que en otras, pero siempre habrá injusticia social porque todos los hombres son injustos, lo cual trae como resultado que no podremos nunca acabar con la pobreza. No podemos erradicar la pobreza, como dicen algunos políticos mintiendo para conseguir votos. No, no la podemos conseguir. Los pobres estarán siempre ahí y ellos son una forma como Dios pone a prueba nuestro corazón. Siempre habrá pobres y siempre tendremos la oportunidad de ayudar a los pobres. Siempre tendremos la oportunidad de ayudar a los pobres. Recordemos eso. O sea, nosotros no podemos negociar la adoración, o sea, lo que es de Dios, con el pretexto de yo ayudo a los pobres. Ojo con eso, porque hay muchas personas que dicen, yo no ofrendo ni diezmo en la iglesia porque en la iglesia hay mucho dinero o porque en la iglesia no necesitan mi dinero. Yo soy una persona muy espiritual, muy noble, yo soy una persona mucho más correcta, yo soy una persona que tomo el dinero de las ofrendas y se lo doy a los pobres. Eso no es correcto. Lo que damos en especie, en dinero, en tiempo, en oración y en alabanza, lo que le damos a Dios, lo que le pertenece a Dios, es de Dios y no se lo podemos dar a los pobres. La ofrenda para los pobres, el dar a los pobres es otra cosa. Primero es lo que es de Dios. Primero es lo que le pertenece a Dios y luego lo de los pobres. Siempre podremos ayudar a los pobres, pero siempre será más importante adorar a Dios. Esta es la enseñanza de este pasaje. La adoración es costosa. ¿Por qué? Porque el Dios al que adoramos es de alto rango, de alta dignidad, es un rey, es un soberano, el soberano de todos los reyes de la tierra, el rey de reyes y señor de señores. A él no le podemos ofrecer menos de lo que le ofrecemos a cualquier autoridad de esta tierra. Si vamos a conocer el presidente o el alcalde o al gobernador,
Nosotros tenemos que entender que cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, nos estamos acercando a uno que es más grande que todos los reyes de la tierra y que merece lo mejor de nosotros, por encima de todo y aún por encima de los pobres. Jesucristo siempre será más importante, siempre será de mayor valor y siempre requerirá mayor honra y mayor adoración. Ahora vamos a encontrar algunas reacciones encontradas en este pasaje. Versículo 9 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esto es el colmo, ¿cierto? Lázaro está vivo y aún así los principales judíos no se arrepienten de su maldad, sino que son tan perversos, tan corruptos, tienen una mente tan reprobada y tan depravada que dicen, ah, bueno, si es Lázaro vivo el que está atrayendo personas a Jesucristo, personas que lo vieron muerto, entonces ahora lo ven vivo, simplemente matemos a Lázaro para que se acabe ese problema. Entonces, aquí podemos ver la perversidad de los dirigentes religiosos de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Si en los tiempos de Jesús habían líderes religiosos así, ¿qué esperamos encontrar nosotros en estos tiempos de mayor corrupción y de mayor depravación? Tenemos que tener mucho cuidado quiénes son nuestros líderes religiosos. Vamos entonces a continuar con la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén y vamos al capítulo 12, donde estamos, y leemos el versículo 12 al 19. Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado entre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras de él. Bueno, aquí encontramos que la gente está emocionada, y digo emocionada y enardecida porque todas estas personas que salieron a recibir a Jesús con palmas en las manos fueron las mismas personas que cuando lo estaba juzgando Pilatos gritaron, crucifícale, crucifícale. Las masas que vemos aquí no son producto de un avivamiento espiritual, sino que son producto de un mover emocional producido por los milagros de Jesús, producido por las emociones que, que resultan de contar o de presenciar un milagro, mas no hay aquí una conversión genuina, no hay aquí un verdadero avivamiento, porque el avivamiento lo produce el Espíritu Santo y el Espíritu lo que produce, como vemos más adelante, es convicción de pecado. Aquí no hay convicción de pecado, aquí hay solamente emoción, ganas de salir a las calles, ganas de festejar, ganas de hacer ruido, pero nada más. La multitud salió, la multitud cantó, declaró que él era el hijo de David, lo cual realmente es cierto. Hosana, el hijo de David, hijo de David es un título, y sabemos que David tuvo muchos ídolos, muchos hijos, por favor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ah, bueno, aquí no dice hijo de David, sino Rey de Israel. Están proclamando que él es el ungido, que él es el descendiente de la tribu de Judá, de la casa de David, que él es ese descendiente que tanto lo están proclamando como Mesías, lo están proclamando como rey justo a la entrada del templo. Esto es súper significativo, pero repito, no duró nada, no duró como la espuma, se deshizo. Esas personas en este momento gritaban y luego al día siguiente pedían que lo crucificaran.
Por eso no debemos ser emocionales ni debemos creer que una multitud que se mueve hacia Jesús es una multitud que se ha convertido. Bueno, pasemos entonces a unas enseñanzas de Jesús en el versículo 20 en adelante. Vamos a mirar algunas enseñanzas importantes de Jesús. Versículo 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, vemos que unos griegos están buscando a Jesús y eso es como señal, una señal de que el evangelio se está abriendo al mundo gentil. Grecia representa al mundo gentil, representa la cultura gentil. Grecia representa el humanismo, representa todas las naciones que fueron colonizadas por el imperio griego y que luego pasaron al imperio romano. Eso es lo que simboliza Grecia. Grecia significa, esos griegos significan la sabiduría de la filosofía, los pensantes, el desarrollo del pensamiento, de la filosofía, de la sabiduría humana, y ellos están buscando a Jesús. Es decir, con lo que Jesús nos acaba de enseñar en sus anteriores discursos, que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Estamos de acuerdo en que el Padre está trayendo a estos griegos hacia Jesús. O sea, todo el que se acerca a Jesús no es porque se quiera acercar, sino porque es atraído por el Espíritu de Dios, es atraído por el Padre para que le pertenezca el Hijo. O sea, ha sido separado, ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo por el Padre para ser de él a través de Jesús. Así que cuando unos griegos vienen a buscar a Jesús, mientras que unos judíos quieren matar a Jesús, se está abriendo el camino al evangelio, se está abriendo una puerta para la formación de la iglesia gentil en este momento. Y por eso Jesús dice que es el tiempo de ser glorificado, primeramente porque es el tiempo de su crucifixión. Es un tiempo donde él se va a volver famoso porque va a ser levantado y crucificado, y la gente se va a preguntar por qué lo crucificaron así, y la respuesta es, bueno, lo único que yo sé es que él sanaba enfermos, que él libertaba endemoniados, que él limpiaba a los leprosos, que él le daba pan a los hambrientos. O sea, realmente no sé por qué lo crucificaron ni por qué lo mataron como el peor de los ladrones, si ha sido el hombre más noble, más bueno y más poderoso que ha existido. Entonces, él dice, voy a ser glorificado. Los griegos vienen a donde él, los griegos están en la fiesta. O sea, si los griegos están en esa fiesta, se cree que son griegos convertidos en prosélitos judíos, o sea, griegos que han procedido a la circuncisión, a formar parte, a ingresar parte del pueblo judío. O sea, son griegos que tienen cierto temor de Dios. Y ellos han pedido en lo secreto ver a Jesús. No es tan fácil ya ver a Jesús, no es que, ay, míralo, ahí está. No, porque ya él está caminando con prudencia, porque sabe que es el tiempo de su muerte y que ya las autoridades, los oficiales de la guardia tienen órdenes estrictas de entregarlo. Entonces no es fácil una entrevista con Jesús. Por eso estos griegos se le acercan a los discípulos para pedirle esto. No sabemos nada de esta entrevista, pero sí sabemos que Jesús relaciona esa entrevista con el momento de su gloria. Y la única relación que tiene la búsqueda que hacen los griegos de Jesús es que Jesús sería para ellos también, tanto a judíos como griegos, poder de Dios para salvación. Eso es lo que sería Jesús para los griegos. Los griegos lo están buscando porque de alguna u otra manera ellos quieren llegar a la verdad y finalmente han llegado a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Bueno, vamos a mirar ahora cuál es la siguiente enseñanza de Jesús. Dice en el versículo 27, Jesús comienza a sentir temor y aquí nos muestra que Jesús es humano.
no sería 100% hombre saber que ya falta un día para morir y estar tranquilo como si no pasara nada. No. Sobre todo porque él sabe que su muerte no va a ser una muerte sencilla, que va a ser una muerte muy, muy dura y muy complicada. La muerte que ninguno de nosotros quisiera tener jamás. Versículo 27. Dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que habían oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Le respondió la gente, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Bueno, aquí tenemos que los discursos de Jesús tienen mucho que ver con su muerte. Si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. El grano de trigo es él, su vida, ¿cierto? Y su muerte que va a producir los frutos de la conversión de nuestras almas, los frutos de la salvación de miles de personas, los frutos de la gloria de Dios, todo eso se va a producir con su muerte. Ahora, él no tiene, aunque tiene miedo, dice, mi alma está turbada, o sea, en su alma está turbada, él dice, ¿qué diré? Le diré a Dios, líbrame de esto, pero él, en su conocimiento claro que tiene del plan de Dios, sabe que él vino a la tierra para morir esa muerte y que el propósito de su venida aquí a la tierra es morir la muerte de cruz, es morir de la manera como Dios le preparó esa muerte. Y eso le produce turbación porque es un ser humano y porque la muerte es horrenda y él no la conoce. Él solo conoce la vida, él no conoce el concepto de la muerte. Quizás por eso lloró un poco cuando vio a Lázaro muerto, porque sabía que de alguna manera él también tenía que participar de esa muerte. Él también tenía que atravesar por ese túnel para poder salvarnos a nosotros y librarnos a todos de esa muerte. Entonces, Jesús está predicando acerca de su muerte con diferentes figuras literarias. Primero el grano de trigo dice, ustedes saben que si el grano de trigo no muere en la tierra, no da fruto, ¿cierto? Y todo eso son pistas acerca de su vida. Y dice, también es así para ustedes. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué está diciendo? Servirme no será fácil, tienen que renunciar a muchas cosas, pero mi Padre les honrará. Ahora su alma está turbada, pero su corazón sabe que el motivo de su vida, de su, de su propósito principal aquí en la tierra es morir por los pecadores y suplir la justicia que demanda Dios. Ahora, él no ve la muerte como algo humillante, él ve la muerte como su glorificación. Cuando los griegos lo buscan, él dice en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea crucificado, humillado, ultrajado, vejado, calumniado, difamado. No, dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el versículo 31, otra vez aparece la palabra ahora, y se está refiriendo a su muerte, a su resurrección, que ya está a las puertas.
Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, miren qué interesante la concepción clara que tiene Jesús acerca de su sacrificio. Número uno, su sacrificio en la cruz del Calvario lo va a llevar a la gloria. Y número dos, el que va a ser juzgado no es él, sino el mundo. Solo que el mundo va a ser castigado en su cuerpo, pero el juicio que se va a dar va a ser el juicio del mundo. Y vemos que Jesús tiene aproximadamente 3 juicios, uno ante Anás, otro ante Caifás, todos son juicios ilegales, y el tercer juicio es ante Pilatos. Son 4 juicios, otro ante Herodes y otro ante Pilatos, aunque Herodes no cuenta porque Herodes no lo juzgó realmente, sino que lo desechó, quiso que él hiciera un milagro, Jesús no lo complació y luego se lo regresó a Pilatos. Entonces estuvo ante 3 autoridades y esas 3 autoridades pues se burlaron de él, y los que lo juzgaron lo hicieron con pruebas falsas, con testigos falsos, con procedimientos falsos, y finalmente encontramos el juicio final de Jesús, en el cual eh, Pilatos simplemente dice, yo me lavo las manos porque no encuentro ninguna falla en él, y lo entrega para ser crucificado, o sea, lo condena a la crucifixión, pero lo declara inocente. Este es el único juicio en la historia en que la sentencia y la condena son 2 cosas diferentes. ¿En qué sentido? En que Jesús es declarado inocente por el mismo Pilato. Tan es así que pide agua para lavarse las manos de la sangre de Jesús, porque él sabe que es sangre inocente. Y dice, su sangre sea sobre ustedes, le dice al pueblo judío, y todos los judíos contestan, sí, que su sangre sea sobre nosotros. Y eso simboliza mucho, y eso es lo que Jesús quiere decir. Este es el juicio de este mundo. ¿Qué es lo que se está castigando en la vida de Jesús, en el cuerpo de Jesús? Se están castigando los pecados de la humanidad, porque nadie le encontró pecado a Jesús. No fue hallado en él ninguna falta, no fue hallado en él ningún error. Su inocencia queda clara ante la humanidad. No pudieron condenarlo por nada. Colocaron sobre su cruz un título que es uno de los títulos de Cristo, es el rey de los judíos, y evidentemente es el rey de los judíos. Le dijeron después a Pilatos, ¿por qué colocaste eso? Debiste colocar que él dijo que era el rey de los judíos. No, lo que coloqué ya está así y así quedó. Y queda la evidencia en esa placa, que ellos mataron a su propio rey, simplemente porque lo quisieron matar, simplemente porque aborrecieron la luz, porque como dice el Señor, sus obras eran malas. Entonces Jesús está anunciando su muerte, no como el juicio de él, sino como el juicio de este mundo. En él serían castigados los pecados de este mundo. Y lo anuncia también como un paso a la gloria. En el versículo 35 dice Jesús, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Él se refiere a él. Ya Jesús ha dicho claramente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y está diciendo, entre tanto tengan la luz, porque él se va a ir. Sigan esa luz, porque el que camina sin esa luz anda en tinieblas, y resulta que no sabe a dónde va, o sea, no sabe a dónde va, y además puede tropezar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir andar en la luz? Que debemos siempre buscar la dirección de Dios en nuestras vidas, en todas las decisiones que tomamos, que no debemos permitir que nuestras emociones, que nuestras inclinaciones, que nuestros gustos, que nuestras pasiones, que nuestros apetitos nos engañen, haciéndonos creer que lo que yo deseo es la voluntad de Dios, que aquel pálpito, que aquel anhelo, que aquella cosa, que aquella persona que me gusta, que porque me gusta mucho me la trajo el Señor.
que es que Dios me está confirmando, porque es que yo pedí que viniera con camisa de flores, llegó con camisa de flores, porque es que yo pedí que viniera en carro azul y vino en carro azul, porque es que Dios me confirmó, Dios me confirmó. No, no, esa no es la luz que tenemos que seguir. Esa no es la luz que tenemos que seguir. La luz que tenemos que seguir son las palabras de Jesús. Repito, no se anden tanto ni por sueños ni por visiones. Cuando Dios manda un sueño o una visión, si en verdad la manda, esa visión se cumplirá. Que nuestra guía sea la luz de su palabra. Como dijo David en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de Jesús es su palabra, porque Jesús no se me aparece a mí en forma de antorcha ni de foco, ni de luz. No hay una luz que me ciega de repente y yo debo caminar. No hay una estrella como en el caso de los magos de Oriente que yo vea y deba ir detrás de la estrella. No, la luz de Cristo es las palabras que Él habló, las palabras que están condensadas aquí, principios de vida eterna, que si yo hago caso, que si yo escucho, tengo la guía y la dirección de Dios. Entonces no andemos de noche, no andemos. ¿Qué es andar de noche? Andar de noche es andar siguiendo los dictámenes de nuestro corazón sin consultar a Dios, sin consultar a Cristo, sin pedirle a Cristo su guía, sin buscar en su palabra si lo que voy a hacer está contemplado en la palabra como algo correcto o algo incorrecto, o sea, sin tener principios de vida cristianos extractados específicamente de la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar en el versículo número 36. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, hay dos cosas aquí. Lo primero que vemos es que Juan cita un texto que está en el capítulo 6 de Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, Isaías tiene una visión del trono de Dios, del trono de Dios. Y él describe en el capítulo 6 del libro de Isaías, él describe cómo fue la visión del trono de Dios, de un Dios que él llamó, por causa de su trono, lo llamó alto y sublime, el Dios cuyas faldas llenaban el templo y por encima de él serafines que gritaban santo, 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 y se estremecían los quiciales de las puertas del templo por la voz del que estaba ahí. Toda esa visión que narra Isaías y que nosotros conocemos del capítulo 6, aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que se referían al Señor Jesucristo. El versículo 41 dice, Juan, el apóstol, Juan, el discípulo amado, dice en el versículo 41 que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea, Isaías vio su gloria en el capítulo 6. Y del que estaba hablando Isaías en el capítulo 6, nos dice Juan, era de Jesús, era de Jesús. Es supremamente interesante esto, porque recuerden que el propósito de Juan es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre, que podamos creer realmente, no solamente en Jesús, que hubo un hombre llamado Jesús, no, sino que ese Jesús es Dios hecho carne, que ese Jesús es el Hijo de Dios, es eterno, coeterno con Dios, que es una persona de la deidad, de la Trinidad. Eso es importante que nosotros lo entendamos, lo creamos y que nuestra fe esté fundamentada en eso. Pero añade una nota triste, una nota dolorosa, y es que a pesar de esto, de todos los milagros, o sea,
Si se dan cuenta, Juan va como en una escalada de milagros y llega al milagro más portentoso, al más glorioso, al más apoteósico, al más impresionante. Jesús gritándole a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el muerto sale de la tumba y al muerto lo habían velado por 4 días. Entonces, hermanos, de verdad que es un grandiosísimo milagro. Pero la nota triste del asunto es que a pesar de todas las señales que había hecho, los judíos no creían en él. Entonces, allí encontramos que hay como un, una conclusión, un cierre de un proceso que se termina, el proceso de Jesús darse a conocer, el proceso de Jesús intentar por todos los medios que creyeran en él, no porque anhela eso, sino porque si no creen en él no hay salvación para ellos, aunque se sientan descendientes de Abraham. Bueno, continuemos en el versículo 44. En el versículo 44. No, el versículo 41, me estoy volando el 42. Con todo esto, versículo 42, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eh, Hermanos, cuando no confesamos a Jesús públicamente, realmente es porque tenemos un problema de egolatría impresionante, porque nos gusta que nos adulen, porque nos gusta que nos acepten, porque necesitamos aprobación humana y porque no resistimos el rechazo de las personas. Si tenemos ese problema, nunca vamos a poder ser fieles como siervos del Señor Jesucristo. Siempre vamos a ser traidores, siempre vamos a estar tratando de disimular para que la gente no se entere y no nos hagan bullying o burlas o cualquier otro tipo de persecución por ser cristianos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se ama más el reconocimiento humano, se desea más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso nos puede llevar a la perdición. Bueno, vamos al versículo 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ok, Jesús aquí está simplemente confirmando quién es Él y confirmando que Él no vino a juzgar a las personas, pero sus palabras, sus actos, sus hechos, yo me apresuraría a decir, toda la obra del Señor Jesucristo se convierte en una piedra de evidencia en contra de todo aquel que lo rechace, en contra de todo aquel que lo niegue. O sea, todo el cúmulo de milagros, de señales, de revelaciones que están escritas en la Biblia, que hoy día es un libro común en cualquier casa, y todo lo que sucedió y todo lo que Jesús hizo y dijo está al alcance de cualquier persona, de tal manera que si esa persona no se convirtiere por todas esas cosas, por todas esas evidencias se van a convertir en un testimonio en contra de las personas. Y por eso es que Jesús está diciendo las palabras que yo hablo, esas palabras los acusarán a ustedes, los condenarán a ustedes, porque ustedes han oído mi voz, porque ustedes me han oído predicar, porque ustedes conocen mis enseñanzas. Luego, si no las pueden recibir, ellas no les serán de vida eterna ni de salvación, sino que les serán de condenación. Al que oye mis palabras, versículo 47, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue.
la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, miren que es supremamente interesante conocer y estudiar las palabras de Jesús, porque estas palabras de Jesús son vida, son espíritu, son vida, son verdad, o sea, que nos pueden edificar, nos pueden vivificar, pueden aumentar nuestra fe, pueden aumentar nuestro gozo, pueden acercarnos más a Cristo, pueden llenarnos del conocimiento de Jesús, pueden transformar nuestra vida, hacernos parecidos a Jesús si las escuchamos, si las escudriñamos, si las comemos, como dijo el Señor Jesucristo, y si las ponemos por obra. Pero por otra parte, estas palabras, si las rechazamos, si las ignoramos o si simplemente las adulteramos y decimos cosas que no son, estas palabras serán nuestra condenación. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras de Jesús, porque son las palabras de Jesús las que nos guían por el camino de la salvación. Bueno, continuemos entonces en el capítulo 13. Vamos a avanzar al capítulo 13. En el capítulo 13 comienza un segmento que se titula Últimas enseñanzas de Jesús a los 12. Acaba de haber un rechazo público por parte de los judíos de Jerusalén y Jesús tiene que apartarse para poder llegar al resto de la fiesta, al resto de las festividades. Entonces él se aparta a solas con sus discípulos y se va a un lugar donde puede celebrar la Pascua. Y yendo a ese lugar donde él puede celebrar la Pascua, encontramos que Jesús eh, comienza a preparar a sus discípulos para su partida, es decir, quiere dejarlos con las principales enseñanzas. Por eso este segmento es tan importante, porque son las enseñanzas de alguien que va a partir. O sea, Jesús sabe que ya se va. Jesús sabe que no estará más con ellos en mucho tiempo y que lo que les enseñe en este poco tiempo que les queda, quizás se quedan y madrugan, vigilan toda una noche, todo lo que Jesús enseñe debe ser algo supremamente importante porque serán las últimas enseñanzas que Él va a impartir a esta comunidad de discípulos que serán los que continúen su obra aquí en la tierra. Estos discípulos que parecen a veces tan imprudentes, tan despalomados, tan que no comprenden, tan metedores de pata. Estos discípulos Jesús sabe que son los que van a levantar su iglesia y lo que les va a enseñar ya les queda poco tiempo y el poco tiempo que tiene Jesús tiene que seleccionar con mucha sabiduría cuáles son las lecciones más importantes que él tiene que dejarle a sus discípulos antes de morir. Entonces, estas lecciones cobran muchísima importancia por ese motivo, porque fueron las que Jesús escogió para antes de partir. Capítulo 13, versículo 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes elegí, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ok. Bueno, entonces esta es una enseñanza supremamente importante y tan importante que Jesús no solamente la va a enseñar oralmente, sino que la va a dramatizar para que la escena de él quitándose la túnica, colocándose la toalla, tomando el recipiente, lavando cada pie, para que esa escena quede plasmada en su memoria y la relacionen fácilmente con la enseñanza que está dando, la enseñanza de la grandeza del servicio, de la dignidad del servicio, del privilegio del servicio y sobre todo, hermanos, hay algo más aquí, de los fundamentos del servicio. O sea, ¿por qué sirvo? ¿Por qué voy a lavarle los pies a mis hermanos? ¿Por qué tratar a mi hermano como si fuera superior a mí mismo? ¿Por qué humillarme hasta ayudarlo en todo? ¿Por qué? Entonces vamos a mirar lo que había primero en el corazón de Jesús. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cómo se siente Jesús consigo mismo antes de proceder a lavarle los pies a los discípulos? Porque tenemos que hacer un paréntesis. Los que lavaban los pies a las personas que llegaban a comer a una casa eran los esclavos de esa casa, es decir, que es como un segmento de la población más rica de Jerusalén la que podía darse esos lujos de tener un empleado para lavar los pies de las personas que estaban invitadas a comer. Ahora, están todos invitados a la cena, están todos alrededor de la mesa, pero todos vienen con los pies sucios y hay una necesidad que cubrir. ¿Qué hay en la mente de Jesús cuando hace esto? Dice el capítulo 13, sabiendo Jesús, sabiendo es cuando alguien tiene conciencia de algo muy profundamente, siente que es así y que no va a cambiar y que es real. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, bueno, ¿qué tenemos aquí? A Jesús que sabe que debe pasar ante la presencia del Padre. O sea, que él sabe que ya debe ir al cielo, que debe ir ante el Padre. Y ahora vemos que Jesús también sabe que él es maestro y rey. Y eso lo tenemos en el versículo 13. Avancemos al 13:13, capítulo 13, versículo 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aunque Jesús estaba haciendo la labor de un esclavo, lavando los pies de los discípulos, no era porque él sintiera un complejo de inferioridad o porque él no tuviera un concepto claro acerca de su propia valía, o sea, porque no tuviera autoestima, porque se sintiera inferior. No, Jesús hace esto porque considera que es lo que debemos hacer los unos para los otros. Pero sobre todo Jesús hace esto a plena conciencia de que Él es rey y que Él es Señor. Y esta es una clase de humildad. La verdadera humildad es cuando asumimos tareas que son más insignificantes que aquellas para las cuales nos hemos preparado, las tareas más humildes de nuestra casa, de nuestro hogar, no importa si somos profesionales, no importa si somos importantes, no importa si somos famosos, todos podemos hacer cosas humildes si no tenemos esa necesidad de ser aprobados, esa necesidad de ser aceptados, si no tenemos esos complejos de inferioridad. Pero aquí hay un hombre que tiene una autoestima sana. Jesús, hombre, sabe que viene de Dios y que debe volver a Dios.
Jesús, hombre, sabe que Él es rey y que Él es maestro, aunque se quite la túnica y se ponga una toalla y lave los pies, sigue siendo maestro y sigue siendo rey. Así que el llamado a la humildad y el llamado a lavarnos los pies los unos a los otros, que es un llamado a servirnos los unos a los otros, considerando al otro como superior a mí mismo, no es un llamado que procede de una eh, eh, de una herida en el corazón, de una falta de autoestima o de un complejo de inferioridad. No, él sabe que él es el Hijo de Dios, él sabe cuánto vale su vida, pero él simplemente quiere humillarse y lavarle los pies a los discípulos para que ellos aprendan a lavárselos mutuamente. Él quiere acabar entre ellos con ese sentimiento de competencia, con toda antipatía, con toda envidia, con toda codicia. Dios, el Señor Jesucristo quiere acabar con todo eso y promover que el equipo sea un equipo unido, que se sirvan por amor los unos por los otros. Esta es una enseñanza sumamente importante. Jesús nos dice que entre más importante tú te creas, entre más títulos tengas, entre más dignidades profeses, más debes lavarle los pies a tus hermanos. O sea, cultiva la humildad de una manera intencional, de una manera determinada. Determínate a ser humilde, determínate a ayudar a los otros, determínate a tomar un trapero, una escoba, determínate a ayudar a las personas que están bajo tu cuidado de una manera humilde, de una manera sencilla. Participa de las tareas más penosas de la casa, de la oficina, de todo. Hazte uno con los humildes y podrás conocer más al Señor Jesucristo. Es una manera de sentir como siente Jesús. Bueno, encontramos el lavamiento de los pies en los versículos 1 al 20 y ahora vamos a encontrar el anuncio de la traición, por supuesto de la traición de Judas. Vamos al versículo 21 al 30. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Porque entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: ¿quién eres? Respondió Jesús. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bueno, aquí lo que Jesús hace es mandar a Judas para otro lado, porque él quiere estar con los discípulos verdaderos. Y de esa manera también Jesús está sincronizando el tiempo de su muerte, eh, eh, tratando de ordenar todas las fichas para morir exactamente a la hora en que debe ser sacrificado el Cordero de Dios, que en este caso iba a ser él mismo. Vamos entonces a el nuevo mandamiento. Vamos al nuevo mandamiento. Bueno, en la traición de Judas encontramos que definitivamente Judas no conoció al Señor Jesucristo. En la manera como lo vendió, la manera como lo entregó, muestra que Jesús hablaba, pero las palabras de Jesús no llegaban a los oídos de, de Judas. Judas tenía el corazón endurecido, los oídos tapados, la mente entenebrecida, no tenía capacidad para ver la luz de Cristo. Vamos entonces al versículo 31, donde Jesús nos enseña acerca de un nuevo mandamiento, capítulo 13 del 31 al 35. Dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará.
Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Bueno, esta es una enseñanza que a menudo pasamos por alto, pero es lo que Jesús nos está diciendo, que debemos amarnos los unos a los otros y de una manera tan clara, tan tangible, que el mundo perciba ese amor en nosotros. O sea que aquí no está hablando de un amor de lo que yo siento, es que yo siento amor por mi hermano. No, eso no importa, eso no tiene nada que ver con el mandamiento. El mandamiento tiene que ver con la ayuda mutua. El mandamiento tiene que ver con la entrega, con aquello que es visible y que los demás pueden decir verdaderamente, esta persona amaba a esta persona. Eso es lo que Dios quiere, que el mundo conozca la manera como nosotros nos amamos, porque el mundo lo que necesita es amor, pero en el mundo no hay amor. Solamente en una comunidad regenerada por el Espíritu Santo puede haber entre todos un gran amor, como es en este caso. Bueno, dice ahora en el versículo 31, perdón, en el versículo 36, Jesús anuncia que Pedro lo va a negar. Versículo 36. Le dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida podrás por mí, pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, aquí tenemos a un Pedro que es un poco impulsivo, que es un poco imprudente, pero bueno, ese no es el problema. El problema de Pedro es que es muy seguro de sí mismo. Evidentemente, Pedro en su corazón nunca quiso ni quería negar al Señor Jesucristo. Evidentemente, Pedro lo que quería era ser valiente, tener coraje y no negar nunca a Cristo. Y se encontró que estaba confiando en sus fuerzas, en sus propias capacidades. Y por eso es que Jesús lo baja de la nube y le dice, Pedro, mañana antes de que el gallo cante antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Todo esto pasó por el exceso de confianza que Pedro tenía en sí mismo. Jesús lo reprendió y más adelante también lo restauró. No podemos confiar en nosotros de que vamos a ser fieles. No, ser fieles, estar firmes y permanecer en el camino del Señor Jesucristo, se lo debemos pedir a Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer, porque Él es el que nos afirma, fortalece, establece. Él es el que nos da todo lo que tenemos y todo lo que somos. Por lo tanto, eh, dice que cuando Pedro dice, mi vida pondré por ti, está diciendo algo que él quisiera poder hacer, pero él no conoce su corazón, que su corazón es cobarde y que no tiene valor para hacerlo. Y que en el momento más difícil se va a quedar dormido, en el momento en que tiene que estar despierto, el sueño lo va a poseer y vamos a encontrar a un Pedro frágil, indefenso, sin coraje, sin valor, lleno de cobardía, lleno de temor, que termina haciendo algo que no quiere hacer. Todo esto por la confianza en nuestra carne, por la confianza en nuestras emociones. Pero Jeremías nos dice que el corazón del ser humano es engañoso y perverso y que el único que lo conoce es Dios, que escudriña los corazones. Por lo tanto, no confíes en tu corazón, no confíes en que vas a permanecer fiel, no. Ora al Señor y dile, Señor, dame la fuerza para permanecer fiel, dame la fuerza para no fallarte nunca, dame la fuerza para no negarte. No digas, oh, yo no negaré al Señor Jesucristo, yo estoy dispuesto a morir por ti. No digas nunca eso. Di, Señor, que cuando llegue el momento de la prueba, yo tenga coraje y valor para no negarte nunca. Que yo pueda amarte como tú debes ser amado. Que yo te ame a ti más que al mundo y que a las cosas de esta tierra.
debemos pedirle eso a Dios porque Él es el que produce eso en nuestro corazón. Y no jactarnos hipócritamente y no convertirnos en orgullosos religiosos, porque ese es el pecado que que lleva rápidamente a la caída, el orgullo religioso. Bueno, eh, viene el anuncio de la negación. Ahí terminamos en el capítulo 13 y ahora avanzamos al capítulo 14. El capítulo 14 contiene dos grandes promesas que nos da el Señor Jesucristo. La primera promesa está en los primeros 14 versículos, es una morada en la casa del Padre. Y la segunda promesa es un consolador, o sea, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Son dos importantísimas promesas para que los discípulos caminen en fe, caminen con amor, caminen con gozo, caminen con alegría, caminen con entusiasmo, caminen con esperanza. Nosotros necesitamos una esperanza eterna, trascendente. Necesitamos tener fe, tener promesas, tener una confianza puesta delante de nosotros, pero necesitamos aquí en la tierra a alguien que también nos consuela. Y todo eso lo está prometiendo Jesús en este capítulo, un capítulo precioso. Vamos a mirar la primera promesa, capítulo 14, del 1 al 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? A mí me encanta Tomás porque él siempre tiene unas intervenciones como tan negativas. Cuando Jesús dijo que iban a resucitar a despertar a Lázaro o a resucitarlo, Tomás dijo, bueno, vamos y nos morimos todos con él, porque allí cerca de Betania pues estaba Jerusalén y allí era donde querían matar al Señor Jesús. Y cuando Jesús dice, vamos, vamos de nuevo, descendamos a Judea, vamos a Betania, vamos a resucitar a Lázaro, entonces él dice, bueno, sí, vamos, total, nos vamos a morir todos. Él tiene un humor sarcástico, él es bastante sarcástico y él es como imprudente en el sentido de que todo lo negativo que piensa se lo comunica al Señor Jesucristo, pero me encanta porque es supremamente real y supremamente genuino y supremamente sincero. Me encanta Tomás el incrédulo, que dice, Señor, si no pongo el dedo en la llaga, no creo. Es decir, él es tan claro, él es tan auténtico, él es tan seguro de que él no es quien pretende ser y eso a la postre no es tan malo. Todo su negativismo y toda su frustración y todos sus temores salen siempre a la luz. Es supremamente sincero y claro para mí este Tomás. Me encanta su personalidad y me encanta las cosas con las que sale. Dice versículo 5, nuevamente volvamos al 14:5. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, sí lo sabe, soy yo, pero él cuando no entiende algo enseguida dice, no, 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 esto está mal. Él es súper negativo. Bueno, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces ahora aquí viene otra vez Felipe, también vuelve y mete la pata a Felipe. Pero es lo que digo, ellos son tan genuinos, son tan reales, están metiendo la pata, están preguntando en su ignorancia, están diciendo aquí no entendemos nada. Jesús tiene una manera de hablar que pasa de lo material a lo espiritual. O sea, Jesús siempre parte de una parábola, de una alegoría, de algo terrenal para enseñar un principio espiritual. Ellos no han cogido la dinámica del asunto de cómo enseña Jesús. Entonces dice Felipe, Felipe le dice, Señor, versículo 8, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, junto con esta promesa de una morada en la casa de Dios, tenemos también la enseñanza de que Jesús es Dios, de que solamente llegamos a Dios a través de Jesús y que solamente conocemos a Dios a través de Jesús. Que para conocer al Padre tenemos que conocer a Jesús, ¿cierto? Pero a mí lo que más me gusta es saber que Él nos está preparando una morada en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez, los tomaré y me los llevaré. Entonces, mire cómo Jesús está hablando de una temporada que vamos a estar con Él en el cielo, en unas moradas celestiales que Él está preparando para nosotros. Esto es una gran promesa. Sí existe una comunión con Dios en el cielo, sí existe una morada celestial. Tenemos una morada celestial. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si nosotros empezamos a hacer un estudio de todos los palacios, castillos reales que hay ahora mismo y hacemos un estudio de todos esos castillos y todos esos palacios, nos vamos a dar cuenta que hay castillos que tienen 500, 600, 700, 800, 1000 habitaciones, impresionantes castillos que hay y eso son cosas terrenales. ¿Cómo será la casa de Dios y cuántas moradas tendrá? ¿Cuántas habitaciones tendrá? Que Él está diciendo que hay para todos nosotros. Entonces, Dios está diciendo, Jesús está diciendo que vendrá, nos tomará hacia sí mismo, o sea, nos tomará hacia Él, nos arrancará de esta tierra y nos llevará al cielo para que estemos con Él. Esta es una gran promesa. Y por otra parte también está la promesa de que vendremos con Él y reinaremos aquí en la tierra con Él. Y ahí encontramos las dos dispensaciones, las dos caras de una moneda, o sea, un tiempo en moradas celestiales que Él está preparando para nosotros, y ese es un tiempo de la iglesia allá arriba con el Señor, pero hay otro tiempo de la iglesia bajando con Cristo a reinar aquí en la tierra. Por eso es que yo no creo en el rapto durante la tribulación, bueno, sino antes de la tribulación. Ok, continuemos entonces con, con la siguiente promesa que está a partir del versículo 15. La siguiente promesa es la promesa de un consolador. Y esta promesa tiene que ver con el hecho de que Jesús se va y los va a dejar solos. Y ellos han estado acostumbrados a que Jesús está con ellos, a que Jesús los alimenta, a que Jesús los guía, a que Jesús los salva de la tormenta, de la enfermedad, de los peligros, de las acechanzas de los enemigos, a que Jesús sustenta sus vidas, a que Jesús provee alimento, a que Jesús provee sustento, a que Jesús les da sentido a su vida, porque la Biblia dice que ellos dejaron todo por seguir a Jesús y ahora se enfrentan a una crisis muy grande, muy fuerte. Jesús no va a estar. ¿Qué sentido va a tener la vida si no hay un Jesús para ellos seguir? ¿Cómo se van a poder reestructurar, reformar o como está el término moderno ahora, reinventar su vida si la razón de su existencia, que era seguir a Jesús, acompañarlo en, en sus campañas, contemplar sus milagros, todo eso que llenó su vida de gozo, de alegría, eh, el ir a predicar en el nombre de Jesús y ver que los demonios se sujetaban en su nombre, o sea, toda esa gloria ahora se iba a desvanecer delante de ellos porque ellos iban a ver a Jesús morir y se iban a levantar al día siguiente y Jesús ya no estaba. Y eso es duro, así que Jesús tiene que prepararlos y les está dando una promesa. Versículo 15 del capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, pero no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, no os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Bueno, Jesús está advirtiendo de que él se va, está advirtiendo de que muchas de las cosas que él está diciendo ahora no las pueden comprender, pero está también prometiendo enviar un consolador y está diciendo que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo llega el Espíritu Santo a sus vidas? ¿Cómo hace eso? Y dice: cuando alguien recibe mi palabra, cuando alguien recibe mis palabras y las guarda, o sea, cuando alguien oye el Evangelio, lo guarda, lo atesora, lo obedece, ¿qué sucede? Dice: mi Padre y yo venimos a él y hacemos morada en él. ¿Cómo? A través de su Espíritu. El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y Dios viene a morar a nuestras vidas. ¿Por causa de qué? De la palabra que Él envía. Cuando la palabra es escuchada, cuando la palabra es creída y cuando la palabra de Dios es atesorada, entonces la palabra de Dios que produce en nosotros esa convicción, la palabra de Dios que entra en nuestro corazón, hace que Dios venga a nuestro corazón mismo a hacer morada. Eso es el Consolador, el Espíritu Santo de Dios entrando en nuestro ser para siempre. Consolador. ¿Y por qué consolador? Bueno, es consolador porque en el caminar en esta tierra con Jesús hay mucho sufrimiento, hay mucha decepción y hay mucha tristeza. Y la labor del Espíritu Santo es sernos de consolador. Ahora, la palabra consolador también tiene una connotación de paracleto, que significa abogado, defensor. Es nuestro abogado defensor. O sea, es una connotación de alguien que está a nuestro lado para ayudar, para motivar, para impulsar. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, dice que Jesús se levanta y se va de allí. En el capítulo 15 tenemos otra gran enseñanza de Jesús. Capítulo 15. Tenemos la primera enseñanza de Jesús, es permanezcan en mí. Permanezcan en mí es la enseñanza que él da a través de la parábola de la vid verdadera. Ya la conocemos mucho, vamos a leerla de rapidez del 1 al 17. Capítulo 15 del 1 al 17. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, esta es una parábola hermosa y compleja porque tiene muchísimo significado, tiene muchísimas enseñanzas. Lo primero que encontramos en el versículo 1 y 2 es que dice que todo pámpano que él no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. ¿Qué quiere decir eso? El pámpano que no está aferrado a, a la vid verdadera, al tronco donde, al tallo donde fluye la savia, donde fluye la vida, pues no da fruto, no da fruto y lo que produce es un debilitamiento de la planta, hablando de la vid, porque está ahí colgando, pero no tiene fruto, son como unas pepitas amargas y secas que solamente ocupan espacio, pero que no tienen ninguna productividad, que no sirven para nada, no hay fruto. Y esos son, digamos que unos pámpanos falsos que no se adhieren al verdadero tallo, sino que se adhieren a otras raicillas que hay ahí y no pueden absorber la savia de la planta y tampoco pueden fructificar. En ese caso hay que arrancarlas. Ahora, ¿qué se hace con los pámpanos que sí llevan frutos? Hay que limpiarlos. Y ambas cosas son dolorosas. Es decir, está hablando de personas aquí, personas que no dan fruto, que Jesús dice, las vamos a quitar. Y está hablando de personas que dan fruto y no está diciendo las vamos a premiar, está diciendo las vamos a limpiar. O sea, que aún las personas que llevan fruto van a pasar por un proceso de disciplina para ser purificados. Esa es la primera enseñanza que tenemos. Y el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que hay muchísimas maneras de santificar a una persona. Dios tiene muchas maneras de santificar a sus hijos. Y una de las principales maneras es a través de la palabra. Cuando guardamos su palabra, la palabra nos limpia, nos purifica y nos santifica. Pero hay otras maneras cuando Dios entra a nuestras vidas y irrumpe con alguna prueba o con alguna dificultad. Ahora Él dice que debemos permanecer en Él. ¿Por qué tenemos que permanecer en Jesús? Para dar fruto. Solamente permaneciendo en Jesús damos fruto. Ahora la pregunta es, ¿a qué fruto se refiere? ¿Será que se refiere al fruto del Espíritu Santo que tiene que ver con nuestro carácter, gozo, paz, mansedumbre, fe, templanza, longanimidad, bondad, fe, amor? ¿Será que tiene que ver esto con el fruto del Espíritu Santo? Si nosotros hacemos una lectura bastante seria y detenida, nos vamos a dar cuenta de que el fruto del cual Jesús está hablando, que no lo podemos tener si no permanecemos en él. Es decir, Jesús está hablando de un fruto que se produce en la comunión permanente con Jesús.
O sea, en la comunión permanente con Jesús se produce un fruto que es el fruto que Dios quiere encontrar en nosotros y que es el fruto que glorifica a Dios y que es el fruto que hace que nosotros permanezcamos en la vid al mismo tiempo, porque si no encuentra Dios ese fruto en nosotros, dice que será cortado. Entonces, ¿a qué se refiere el fruto? Si es algo tan importante, si de este fruto depende que Dios no me corte. Eso es lo que está diciendo la escritura. Suena terrible, a la gente no le gusta que se enseñe así, pero Jesús era supremamente claro. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Y para que no pensemos que cortado significa una prueba o que significa, no sé, una disciplina temporal. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esa es una alegoría al infierno. Entonces está diciendo que hay mucha gente que pasea alrededor de Jesús, pero que no permanece unida a Jesús. Hay mucha gente que anda por ahí faroleando y que de vez en cuando llega Jesús, van y se apartan, van y vienen, pero no tienen una comunión permanente. Permanecer es permanente, comunión permanente, arraigados y cimentados en Cristo, y no pueden dar el fruto que Dios necesita. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿Está hablando del fruto del Espíritu Santo? Me atrevo a decir que no. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo que no tiene que ver con el ser, sino con el hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y el fruto del Espíritu Santo es algo que se produce también en la comunión con Cristo. O sea, en la comunión con Cristo se produce un fruto que tiene que ver con nuestro carácter. En la comunión con Cristo se produce el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, mansedumbre, templanza. Pero eso es parte del ser. Aquí Jesús no está hablando de eso. Jesús aquí está diciendo algo más tremendo, más glorioso y más impactante. Está diciendo que el fruto tiene que ver con algo que hay que hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Así lo dice el versículo 5. Así que no se refiere al ser, a lo que podemos ser, sino a lo que podemos hacer. Aquí hay una comunión con Cristo que es necesaria para poder hacer cosas. La fe sin obras es muerta, enseñó Santiago. Y el apóstol Pablo enseñó que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, obras, hacer, separados de mí nada pueden hacer. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿De qué se trata el fruto? Dice nuevamente, vamos al versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren la relación que hace. Nada podéis hacer separados de mí. Ahora, si ustedes permanecen en mí, permanecen en mi palabra, ¿qué debemos hacer? Aquí el hacer que yo veo es pedir. Hacer es pedir y pedir es orar. Orar por cosas, o sea, no está hablando de cualquier oración, está hablando de la oración en la que se pide, la oración en la que se pide. Me encanta este capítulo porque es un capítulo revolucionario, es un capítulo que puede revolucionar la fe de cualquier persona. Si usted es una persona de poca fe, le hace este capítulo bien detenidamente y entienda lo que Jesús está diciendo. Jesús nos está diciendo que Él quiere de nosotros una vida de frutos y que esos frutos son todas aquellas cosas que hacemos producto de qué, de la oración, de lo que pedimos, de lo que pedimos. De hecho, el preámbulo, el contexto de esta enseñanza es que Jesús dijo que nosotros haremos cosas mayores que las que Él ha hecho. Mayores cosas harán ustedes. Eso es lo que ha dicho el Señor Jesús, y esas cosas cuáles serán. Bueno, continuemos en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra vez, llevéis mucho fruto. Pero el versículo 7 dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y
Ese es lo que se puede lograr en la permanencia con Jesús. Lea el versículo 7. Si permanecen en mí, mis palabras en vosotros, entonces, ¿qué podemos hacer si permanecemos en Jesús? Ya ha dicho que podemos dar fruto, pero ¿qué debemos hacer permaneciendo en Jesús? Dice, pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. Y luego dice, en esto, ¿en qué? En el pedir y recibir todo lo que queramos, en el pedir y recibir todo lo que queramos. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Vamos a continuar leyendo nuevamente para darnos cuenta que el fruto de el que Jesús está hablando es aquel fruto que se consigue con la oración, aquellas obras del hacer cosas que podemos hacer producto de la oración, de lo que le pedimos a Dios, de lo que le pedimos a Dios. Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, que es otra manera de decir, para que el gozo que yo tengo esté completo en ustedes, o sea, que ustedes tengan un gozo completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Otra vez viene el fruto. Los he puesto, vamos al versículo 16. Yo quiero que quede claro cuál es el fruto. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ajá, ¿y cuál es el fruto? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo no sé qué entienden ustedes de este pasaje, ni sé qué entienden ustedes de llevar fruto, pero por el pasaje yo entiendo claramente que Jesús está diciendo que tenemos que permanecer en Él, que permanecer en Él es cuando su palabra permanece en nosotros, que permanecer en Él es estar aferrado a Él para que podamos llevar fruto. Y que ese fruto tiene que ver con el hacer, porque separados de él nada podemos hacer. Y ese hacer tiene que ver con el pedir. Y que cuando pedimos cualquier cosa en el nombre de Jesús, entonces Él concede lo que pedimos. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Porque ¿qué es lo que glorifica a Dios? Las cosas que Él hace con su poder, pero que se hacen realidad a través de el pedir, o sea, a través de la oración. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí? Que permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros para que podamos orar y pedir por todas aquellas cosas que queremos y que de esa manera el Padre es glorificado, porque nosotros podemos testificar al mundo de que oramos y Dios nos respondió. Miren, hay una parte del Salmo 50 que dice esto claramente y tiene que ver con la honra y la gloria de Dios. Tengo que buscar el versículo porque sé que es el Salmo 50, pero no sé cuál es. Simplemente lo tengo que buscar en el versículo 15. En el versículo 15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros le pedimos a Dios algo grande, algo imposible, algo que no podemos lograr con nuestras fuerzas, y Dios nos los concede, entonces podemos testificar de su grandeza y de su poder. Dice, yo te libraré y tú a cambio me honrarás. ¿Y qué está diciendo Jesús?
En esto es glorificado el Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y que su fruto permanezca. Hermanos, este pasaje no nos invita al mero hecho de tener comunión con Jesús, lo cual es un gozo, una alegría y un deleite. No, este es un pasaje donde Jesús nos invita a ir más allá y ser un poquito más, como los llamaría un gran teólogo contemporáneo, John Piper, ser un poco más hedonistas. Hedonismo es el amor por el placer propio. El hedonismo es la búsqueda del placer y buscar placer en Dios. ¿Y cómo buscamos placer en Dios? Hombre, pidiéndole a Dios todo lo que nosotros queremos. Pero ¿cómo nos escucha Dios y cómo logramos que Él haga todo lo que nosotros queremos? Permaneciendo en Él y permaneciendo en su palabra. Si permanecen en mí, mis palabras en vosotros, entonces pidan todo lo que quieren y les será hecho. Porque en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que pidamos mucho, en que obtengamos mucho, porque todo ese mucho que pedimos y todo ese mucho que logramos hacer y tener es el mucho fruto que le trae gloria al Padre. Bueno, también hay un mensaje intrínseco acerca del amor. Permanecer en Jesús es permanecer en su palabra y permanecer en el amor. Si le tenemos rabia a un hermano, inmediatamente nos desligamos de Jesús. Somos un cuerpo. No podemos tenerle rabia a nadie, no podemos guardarle rencor a nadie. Tenemos que guardar el vínculo del amor, tenemos que guardar el vínculo de la paz, porque es guardar la unidad con Cristo, porque es guardar mi permanencia con Cristo. Tengo que estar atenta a todas las señales de peligro, de que un hermano me cae mal, de que con una persona no quiero hablar, de que estoy molesta, de que me engañó, me mintió. Todas esas cosas las tengo que detectar. ¿Por qué? Porque todas esas cosas rompen mi comunión con Cristo y estorban mi vida de oración en el sentido de que no voy a obtener nada. Entonces dice claramente que es importante el amor. El versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Bueno, es supremamente hermoso, no podemos aplicarle más tiempo. Debemos continuar al versículo 18, la siguiente enseñanza de Jesús, porque esto está muy, muy lleno de enseñanza. El versículo 18 al 27 es prácticamente una advertencia. Se llama El mundo los aborrecerá. Capítulo 15 del 18 al 27. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es que, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, mire qué lindo, hay una enseñanza que aquí que dice que nos preparemos porque el mundo nos tiene que aborrecer. Si el mundo no nos aborrece, pues sencillamente porque somos del mundo. Pero si el mundo nos aborrece, debemos estar felices porque eso es señal de que no somos del mundo, de que somos de Cristo. Pero lo que más me gusta y lo que hay que resaltar de esta advertencia es que él dice, si a mí me han aborrecido,
a ustedes también los aborrecerán. Pero si en mi palabra alguien ha creído, pues en ustedes también van a creer en la palabra de ustedes. O sea que así como Jesús tuvo gente que lo perseguía, pero también tuvo gente que lo seguía y gente que se convertía a la predicación de su palabra, así también será con nosotros. Tendremos personas que nos aborrezcan, pero por favor, tendremos también personas que crean en nosotros y en eso nos tenemos que enfocar y eso debe ser el incentivo para predicar el evangelio, para compartir la palabra de Dios. Así como hay gente que nos va a odiar, así como es seguro que hay gente que nos va a rechazar, así tan seguro como eso, así tan supremamente seguro es que hay gente que va a creer el evangelio y ganar almas para Cristo es el gozo más grande que un ser humano pueda experimentar en esta tierra. Es como participar de la alegría del cielo. Recuerden que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte y que en esa fiesta participamos no solamente el pecador que se convierte, sino aquel justo que le ha predicado al pecador que se ha convertido. Es participar de una gran fiesta, lo que significa experimentar un inmenso gozo. Por lo tanto, recordemos, cada vez que veamos la frase, el mundo los aborrecerá, recordemos, también algunos nos van a creer. Y uno solo que se convierta es suficiente gozo y suficiente alegría para consolarnos de todo lo que el mundo nos quiera aborrecer. Bueno, finalmente el versículo 26 dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea que es importante que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas porque solamente a través del Espíritu Santo es que tenemos como ese coraje y ese valor de testificar del Señor Jesucristo.